Bueno, vamos a empezar entonces. La idea de la clase de hoy es entonces, como les decía, traer esta metáfora que de alguna manera nos propone el Bhagavad Gita a una aplicación más cercana a nuestra vida cotidiana, entender por qué estos textos son tan importantes. El Bhagavad Gita es sin duda uno de los textos más importantes en el yoga, con la intención de que ustedes se puedan llevar algo que les sirva para sus vidas y sus batallas, que todos las tenemos en esta vida, pero además también con la intención de que pueda servir de inspiración para sus clases, para que puedan compartir con sus alumnos, para que realmente esto se integre, eh, si es que resuenan y les gusta la filosofía y les parece que hay potencia. Yo creo que hay mucha potencia para compartir desde los textos sagrados, para quizás encontrar formas más accesibles, que sean accesibles para cualquier persona, que no sea necesario que sea una persona erudita en filosofía para poder identificarse o sacarle provecho a esto. Entonces, eh, lo primero es decir que aunque este texto fue escrito hace más de 2000 años, sigue hablándonos de una manera muy actual, eh, porque la escena inicial, que es este campo de batalla, que se llama Kurukshetra, Arjuna se encuentra frente a una situación de conflicto, a una situación límite, y tiene que luchar contra, ¿se acuerdan? Ven en el campo de batalla que hay miembros de su propia familia entre el lado opuesto, ve amigos, ve maestros, y ahí se paraliza, se derrumba y no sabe qué hacer. Eh, y este campo de batalla, claro, lo podemos ver como ese evento histórico, como se plantea en el Bhagavad Gita, pero también lo podemos ver como una metáfora de nuestra vida, como que todos nos encontramos en momentos de campo de batalla, cuando por ejemplo tenemos que tomar decisiones importantes que implican un impacto quizás a otras personas, a terceros, ¿no? Y entra en juego también lo que se espera de nosotros, eh, las propias expectativas que nosotros pusimos, la propia identidad construida en base a cosas que a veces ya no nos representan. Em, Cuando estamos como en esa división entre lo que queremos y lo que creemos que deberíamos, cuando la mente se llena de dudas, normalmente cuando no hay batalla, cuando no hay división, está mucho más fácil tomar decisiones, ¿no? Sabemos que hay un camino que es el que nos resuena y sabemos que los demás caminos no nos resuenan, y en ese caso entramos como en esos estados de coherencia donde, aunque nos vayamos a encontrar con obstáculos, porque siempre los hay, por mucha convicción que nosotros podamos tener, esos obstáculos los enfrentamos con convicción, sabiendo que, ok, es por ahí. Pero no siempre las cosas son tan claras. Y a veces entramos también en este debate interno que tiene que ver con qué de esto es mi intuición, qué de estas decisiones están guiadas por mi ego, cuánta influencia tengo de mi educación y de mi contexto a la hora de tomar decisiones. Esas decisiones pueden ser desde el plano de lo profesional hasta el plano de lo vincular, en todos los tipos de vínculos que tenemos, a la hora de decidir dónde queremos vivir y tanto más. Eh, entonces, vamos a empezar ya de una directamente con traérnoslo a la aplicación de nuestra vida actual, a lo que estamos viviendo. Y les invito a que escriban la pregunta de ¿cuál es el campo de batalla actual en nuestra vida? Entonces, les invito a que se escriban la pregunta y nos tomemos un momento para la respuesta. ¿Cuál es el campo de batalla actual en tu vida? ¿Dónde te estás encontrando con ese campo de batalla? Y nos tomamos unos minutitos para escribir. Y les invito a que escriban sin juzgar, sin pensarlo demasiado, como quizás la primera respuesta que venga, que se tomen un momento ahí para describir en qué de su vida actual se están encontrando con esto. Hola Juanpi, no te había visto. Hola Gabe. Qué lindos. Acá estoy pasando las ventanitas y voy encontrando caritas nuevas. Qué bueno.
Hola Gigi. Buenas, me enganché recién, estoy tratando de entender el ejercicio. Hermoso, Juanpi, qué bueno que me lo decís. Tienen que escribir, estábamos hablando de esto del campo de batalla, en el que se encuentra Arjuna en el Bhagavad Gita, y el primer ejercicio es escribir cuál es el campo de batalla actual en tu vida, en dónde te estás encontrando ahí con una pequeña lucha interna, con un debate, con un quiero, pero, ¿sí? Escribir eso simplemente. Mm. Vamos tomándonos el último momentito para escribir las últimas palabras. Si quedó algo ahí en el tintero, e igualmente vamos a seguir como trabajando así en escritura, en un poquito de journaling durante la clase, así que puede que vayan bajando más cosas a medida que vamos avanzando. Una de las cosas que yo pensé traerles en esta clase también un poco por cosas que estuvimos conversando con Simón después de la formación es traerles este paralelismo entre el viaje del héroe, que fue la clase que tuvieron con Agus, y el Bhagavad Gita, porque el Bhagavad Gita cumple perfectamente con la estructura de ese viaje del héroe, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos observar y que quizás también nos ayude a bajar un poco más de claridad es que este comienzo, eh, esta confrontación o este desafío responde a la llamada a la aventura de la que nos habla Joseph Campbell en El Camino del Héroe, en el viaje del héroe. Arjuna está representando el arquetipo del héroe de Carl Jung. Todo el viaje del héroe de Campbell tiene mucha relación con los arquetipos de los que nos habla también Carl Jung, que debe enfrentar a la sombra, tiene que enfrentarse a un conflicto interno para crecer. Y el campo de batalla es esa prueba iniciática, es el símbolo de nuestro inconsciente proyectando los dilemas internos en el mundo externo. Y vamos a ir viendo cómo cada parte que vamos a ir trabajando durante la clase responde a diferentes momentos. Y también quizás podamos un poquito hacia el final preguntarnos realmente en dónde estamos parándonos en este viaje del héroe o de la heroína. ¿Sí? Entonces, este sería como el comienzo. Aparece la invitación a la aventura con un conflicto interno, que es el inconsciente proyectándose en lo externo. ¿Vamos bien por ahora? Cualquier cosa ustedes me dicen. ¿Sí? Súper. Entonces, lo primero que nos aparece es la confusión de Arjuna en el Bhagavad Gita. Y aparecen las dudas, el miedo y la parálisis. O sea, lo que le pasa a Arjuna es profundamente humano, ¿sí? Frente a una decisión que es enorme, que implica un gran compromiso emocional para él, se quiebra. En el Bhagavad Gita, de hecho, lo que se describe es que se pone a temblar, que su cuerpo empieza a temblar, que él suelta el arco. Recordemos que Arjuna es un arquero que viene de la casta de los kshatriyas, o kshatriyas, que son los guerreros, y dice que no puede. O sea, él dice, yo no puedo hacer esto. Y en ese momento
en el que el miedo, la confusión o el deseo de evitar el conflicto nos paralizan, estamos encarnando 100% Arjuna, ¿no? Esos momentos en los cuales la decisión es muy grande, entonces termino procrastinando muchas veces tomar la decisión y aparece esto que nos dice el Bhagavad Gita, que es que la inacción también tiene consecuencias. La inacción también es un acto en sí mismo, tiene una carga energética y emocional y tiene consecuencias tanto para uno como para los demás. Pero bueno, aparece en el libro este momento de, ok, está la duda y está el no puedo y entonces me quedo paralizada. Él se queda parado en el medio del campo de batalla. Por ejemplo, si nos lo queremos llevar un poquito hacia el mundo de lo cotidiano, podemos decir que algo de lo que estuve hablando últimamente con varias personas, también en base a la mentoría que está por empezar, que es, tengo que elegir entre un trabajo que me da seguridad, pero que ya no siento auténtico, que ya no me llena, que ya no es lo que quiero hacer, o dar un paso hacia lo incierto, pero que me conecta más con el corazón, ¿no? Este puede ser un campo de batalla muy con el que nos podemos relacionar mucho, quizás en este camino del yoga, por ejemplo. Esa tensión es un momento Arjuna, 100%, ¿sí? En el que es como, wow, ¿qué hago? ¿No? Lo que me dice el corazón, lo que yo creo que está bien, la supuesta seguridad, aparecen los mandatos, ¿no? Lo que se espera de uno. Eh, entonces, una de las cosas que quiero invitarles a hacer para seguir como avanzando un poquito en este viaje del héroe, para no quedarnos en el congelamiento, para no quedarnos en la inacción, es que nos tomemos quizás 5 minutitos para, en base a esa batalla interna que elegimos en el primer ejercicio, escribir sobre esa situación cómo nos estamos sintiendo. ¿Qué es lo que me está paralizando? ¿Cuáles son mis dudas? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuál es el conflicto real? ¿No? Al principio escribimos quizás el título, no sé. No sé si quiero vivir en Pipa o quiero vivir en España. Ponele, no sé, lo que sea. Ahora vamos a ver qué siento, ¿sí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son los pros y los contras que aparecen en mi mente? Entonces les invito a que nos tomemos 5 minutos para escribir sin editarlo, sin juzgarlo, como, ¡pum!, escribo todo, así como sale. Si es exagerado, no pasa nada. Si lo estoy minimizando, me doy cuenta que lo estoy minimizando, como completamente auténtico.
Tenemos 2 minutitos más. Y les voy a proponer, para los que ya estén terminando y para los que vayan terminando después, que una vez que terminen de escribir, subrayen una frase que les parezca que es como el resumen del conflicto real, lo que realmente, lo más importante de eso. Una frase que digan como, es esto, ¿sí? Y una buena manera de saber cuál es esa frase más importante o cuál es la verdad más cierta detrás de todo lo que escribimos es observar lo que sentimos en el cuerpo cuando leemos esa frase. De todo lo que escribieron va a haber una frase que les haga sentir el verdadero conflicto, el verdadero dolor, la verdadera duda, como hay un puntito ahí que es la parte más emocional y quizás menos racional de todo, que muchas veces es aquello que nos está moviendo en serio. Y una vez tengan esa frase, cerramos los ojos y la sentimos. Nos tomamos una respiración, es muy somático esto, como para entender. La idea de transmitirles esto es más allá de que hablemos de la teoría, que nos podamos llevar algo de práctica somática, que incorporemos todo el yoga a las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y unirlo con la filosofía. Entonces, así donde estén, espalda recta para sostener una respiración expansiva y sentir esa presencia, esa activación. Cerramos los ojos y nos quedamos con esa frase y la respiramos un poquito. Y en ese respirar y conectar con lo que escribí, con lo que estoy transitando, me fijo qué parte del cuerpo reacciona, dónde siento que está habitando ese conflicto en mi cuerpo, dónde ocupa espacio y cómo se siente. Observo si aparece alguna sensación física, algún color, algún recuerdo.
Y lo primero que vamos a hacer es decirle hola a esa sensación, a ese color, a ese recuerdo, a esa pregunta, a ese conflicto. Le decimos hola, te veo, estás ahí, te estoy reconociendo, te estoy escuchando. Validamos el que eso exista en nosotros. Y le podemos preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que necesita esa parte nuestra que está en ese conflicto, que está en esa duda, que está en ese dolor o en esa confusión? Sin intelectualizar. Lo primero que venga, lo escucho. Quizás no sé, quizás no aparece claridad, está bien también, valido eso también. Me tomo un par de respiraciones más. Y si bajó algo, lo anoto. Y quizás bajó algo que todavía no entiendo del todo. Está bien. De pronto bajó un símbolo, bajó un color, una sensación física que no puedo comprender. No importa, puedo escribir eso. Sentí tal cosa, vi tal cosa. Ese momento de duda, de congelamiento, de no sé cómo actuar, responde al inicial rechazo de la llamada en el viaje del héroe. Esas ganas de huir de la llamada. La llamada nos está invitando siempre a una expansión, siempre nos está invitando a recrearnos, a conocernos de nuevo, a soltar viejas capas. Y al principio eso genera un poquito de resistencia y de miedo. Si nos vamos a los arquetipos de Carl Jung, es el momento de enfrentar la sombra, todo lo que tenemos guardado en un lugar que no queremos ver, que no queremos tocar porque sabemos que nos va a implicar una pequeña muerte, una transformación. Y aparece también este arquetipo como de el niño herido, la niña herida que teme equivocarse y fracasar. ¿Sí? Y antes de seguir así como con el Bhagavad Gita y sus enseñanzas y seguir viendo cómo este viaje del héroe nos sigue llevando, les quería leer una cosita del espejo del yoga de Richard Freeman, que habla del Gita y que me parece muy hermoso y que puede traer quizás un poquito más de info. Que dice, atrapado en un mundo de nombre y forma, Arjuna se encontró en una situación en la que no solamente tenía que abandonar sus conceptos e imágenes sobre quién era, sino que también tenía que soltar ideas y conceptos que ya había elaborado sobre los otros guerreros y personas en su vida. Solamente a raíz de esa entrega podía renunciar a sus ideas fijas acerca de la sociedad, la religión y el Dharma. Por lo tanto, una faceta profunda, aunque no siempre tan obvia, de la enseñanza que ofrece el Gita, es la esencia universal de la transitoriedad que compartimos todos los seres encarnados, así como todo aquello que se manifiesta desde la forma. Al igual que ocurre con nosotros, para alcanzar un estado iluminado, Arjuna debe pasar previamente por esta comprensión de la temporalidad que permea absolutamente todo.
La misma condición nos rige y debemos estar atentos y abiertos en el plano externo e interno. El primer verso del Bhagavad Gita dice, aquí en el campo del Dharma, aquí en el campo de la acción, reunidos todos y ansiosos para luchar, ¿cómo actuarán mis ejércitos? Entonces la historia comienza en los campos del Dharma, la religión y el idealismo profundo, enfrentándose con el campo de la acción en respuesta a la necesidad práctica. Acá aparece esto, ¿no? Como de todos los conceptos y toda la construcción mental en contraposición con lo que sucede en la realidad práctica y cómo esas interactúan. Y me gusta mucho esto que dice Freeman acá. Cuando te encuentras en cualquier situación en la que tus circunstancias requieren que actúes, lo debes hacer, y tus acciones deben conjugarse con tu propia apreciación de la verdad según las particularidades del contexto. Cada vez que desenrollamos la esterilla para hacer nuestra práctica de yoga, la historia completa del Bhagavad Gita se activa en nuestro ser. Al reunir las verdades profundas que se convocan en la práctica del yoga, es como si nos plantáramos sobre el campo del Dharma y el campo de batalla para tomar alguna acción dentro de la práctica de asana y así conectarnos con las particularidades del cuerpo y la mente que se presentan en ese momento. Algo nos llama al mat para comenzar una práctica. Aquello que nos convoca al yoga, el contenido, nuestra motivación, nuestras intenciones en relación a la práctica y lo que terminamos haciendo una vez que nos paramos en el yoga mat será diferente para cada persona y reflejará una gran variación en el día a día. ¿Debo hacer un gran esfuerzo y expresar el resplandor y la dicha del Atman? ¿O mejor me lo tomo con calma y permanezco en un estado somnoliento, opaco y sin riesgo? ¿Debería llevar todo al extremo y lesionarme o mejor dar un paso para atrás y tomar una siesta al sol? Cada vez que practicamos aparecen múltiples combinaciones de estas preguntas. Las respuestas a nuestras indagaciones no son siempre tan obvias. Al plantar los pies sobre el mat nos ubicamos en el centro del campo de batalla entre dos ejércitos de elecciones y pensamientos principales que se enfrentan a elecciones y pensamientos opositores. Este proceso nos permite afrontar la particularidad y la totalidad de nuestras circunstancias. Así como Arjuna, quizás nos vendrían bien algunos consejos. Dice Richard Freeman. Entonces, qué lindo, ¿no? Porque nos lo podemos llevar también, no solo a lo que nos esté pasando en ese momento en nuestra vida, sino a nuestra práctica, ¿sí? Al momento de nuestra sadhana. Sigo un poquito más con el Bhagavad Gita y voy a ir haciendo así como un poco de mezcla. Hacemos ejercicio, leemos un poco y... Entonces, primero hay un rechazo a la llamada, un estado de congelamiento. Y en ese estado de confusión, Arjuna se entrega, ¿sí? Y él le dice a Krishna, guíame, mostrame el camino. Y Krishna empieza a darle distintas enseñanzas. Y nos vamos a enfocar en tres enseñanzas clave hoy. La primera es el Karma Yoga, que es el yoga de la acción y que de alguna manera lo que Krishna le enseña a Arjuna es que hay que actuar sin apego al resultado. Podemos dar lo mejor de nosotros, pero hay que soltar esa obsesión que tenemos con controlar cómo van a salir las cosas. Y ahí aparece como el estado de paz con uno mismo y de coherencia con uno mismo. No importa realmente si esto va a salir exactamente como yo pensé que iba a salir. Probablemente no salga exactamente como yo pensé que iba a salir, pero tengo que dar lo mejor de mí y tengo que encontrar esa manera de abrir el corazón. Es como un poco la invitación a la entrega a la vida. La segunda enseñanza, o sea, la primera es esta. Karma Yoga, actuar con desapego del resultado. La segunda enseñanza es el bhakti, la devoción, la confianza y la entrega, que sería como recordar que no estamos solos, recordar que hay algo más grande sosteniéndonos, que hay algo más que tiene un sentido profundo, aunque no siempre lo podamos ver. Y eso también nos puede transmitir un estado de paz, de integración, de conexión en momentos difíciles, ¿no? Recordar que, ok, mis acciones y mis pasos igual responden a un orden más grande que en este momento no me es visible. Y voy a tener que atravesar esto y quizás recién al final, cuando se haya terminado esta batalla, voy a entender por qué yo tenía que atravesarla. Quizás hoy no tengo nada de claridad, la claridad va a venir después. A veces queremos encontrar la claridad antes de haber atravesado el proceso. Y en la mayoría de los casos no es posible. La claridad viene una vez el proceso ha sido atravesado.
La tercera enseñanza es el Jnana Yoga, que se le dice el yoga del conocimiento o el discernimiento, de la manera en la que está planteado en el Gita, que es aprender a ver con claridad qué es lo que viene del miedo y qué es lo que viene del espíritu, qué es lo que viene de mi esencia. El espíritu y la esencia son eso que soy, más allá de todo condicionamiento externo, y el miedo es todo aquello que me fue impuesto o que fui como una coraza que me fui poniendo a través de experiencias, ¿no? que me marcaron en la vida. Entonces ese momento de discernir entre qué es realmente lo que yo quiero, lo que yo siento y qué es lo que está manchado o marcado por el miedo, en ese discernimiento también encuentro un poco más o algunas respuestas. Entonces, cada vez que estamos en un estado de confusión, esta puede ser una hermosa pregunta. ¿Estoy actuando desde el miedo al resultado? ¿O desde el apego al resultado? ¿Estoy olvidándome que puedo confiar en algo más grande, que por más que yo no lo vea, esto tiene un sentido? ¿Que no soy un ser individual separado de todo lo demás? ¿Estoy viendo con claridad o hay alguna emoción muy fuerte que en este momento me está nublando la vista? Entonces, el Gita nos enseña o nos invita a ese tipo de reflexiones y preguntas, que no quiere decir que nos vayan a dar las respuestas, pero quizás nos dan sostén y nos dan como un poquito de impulso para poder seguir el camino, para no quedarnos en ese estado de congelamiento. Las preguntas no siempre son para que encontremos la respuesta, son para que entendamos con más claridad cuáles son las motivaciones que están presentes en este momento, cuáles son las emociones que están presentes en este momento, como hicimos recién en el ejercicio, decirles, hola, te veo, miedo, te veo, no sé, miedo a no ser suficiente, miedo a no tener recursos económicos, miedo a abrir el corazón y que me lastimen. Decirles hola a todas esas cosas, validarlas, ya es una manera de transitarlas, ya es una manera de hacerles lugar, ya es entrar en el campo de batalla desde un lugar de conciencia. No necesito tener todas las respuestas. Es darle movimiento, ¿no? En vez de quedarme en el estancamiento de estoy muy aturdida con todo lo que se me está presentando, empiezo a darle como un poquito de orden. Y en ese orden igual se van revelando los pasos. Entonces, eh, esa práctica de discernimiento puede ser como práctica somática, por ejemplo, esta de cerrar los ojos y estar con las sensaciones físicas que se me presentan en el momento del conflicto. eh, y quizás puedo usar estas preguntas como meditación, quizás puedo hacer una meditación en la que siembro una pregunta como si fuera una semillita y me dejo respirar y reflexionar la pregunta y sentir el cuerpo, sin que la mente se llene de pensamientos y de historias. Quizás esa es como la parte un poco más compleja. Son meditaciones más del estilo de Marco Aurelio que del estilo budista. Pero simplemente dejar que la pregunta ocupe su espacio en nuestro cuerpo. Y les voy a dejar una pregunta guía, ya que estuvimos anotando un poco qué es lo que estaba presente, que es: ¿qué decisión pequeña puedo tomar hoy mismo desde un lugar de calma y propósito, sin obsesionarme con lo que pase después, al respecto de eso que venimos trabajando en lo que vienen escribiendo, de esa situación de su vida? Entonces, ¿qué pequeña decisión podría tomar hoy desde un lugar de calma, de regulación, desde mi propósito, desde mi ser, eh, sin obsesionarme con el resultado, pero que me ponga en movimiento?
Y si ya lo tengo, también observo cómo me siento al pensar en tomar ese paso. Quizás me da como energía, de pronto me da como una sensación de más calma. Para mí el volver ese feedback del cuerpo es una brújula hermosa. Y si no siento nada, quizás tenga que buscar otro pasito, quizás sea otra cosa la que necesito hacer. Igual se lo pueden quedar reflexionando después de la clase. Es importante sentir algo. Tengo que sentir algo. Eso que escribí me tiene que mover de alguna forma. Si lo relacionamos con el viaje del héroe y con Carl Jung, ese momento en el que aparece Krishna y le da estos pasos a Arjuna, ese momento en el que buscamos el discernimiento y elegimos tomar acción, muchas veces vienen acompañados de este arquetipo del sabio o el maestro, una figura que aparece en el viaje del héroe, que es el mentor que ofrece guía y herramientas. Y eso lo podemos encontrar muchas veces por fuera, en personas que van apareciendo en nuestro camino, cuando tenemos abierta esa percepción, cuando estamos dispuestas a recibir esas ayuditas del camino. Yo no sé si esto lo conté en clase, hay como un cuento así, una metáfora que me gusta mucho, que cuenta la historia de un hombre que se está ahogando. Cuéntenme si se los dije. Que le empieza a pedir a Dios y le dice como, Dios, por favor, ayúdame, o no me quiero morir, ¿no? Se está ahogando en el mar. Y pasa una lancha y le dicen como, hey, te estás ahogando, vení, subite. Y le dicen, no, estoy esperando a Dios, Dios me va a ayudar, me va a salvar. Y viene un barco y en el barco le ofrecen un salvavidas y sacarlo con una soga y dice, no, estoy esperando a Dios, que Dios me va a ayudar. Y después viene un helicóptero y le tira una cuerda y un arnés y le dice, subite. Y él dice, no, estoy esperando a Dios que me va a ayudar y me va a salvar. Y al final se muere, ¿no? Se ahoga. Y cuando llega al cielo se encuentra con Dios y le dice, como Dios me defraudaste, yo te estaba esperando. Y Dios le dice, yo te mandé una lancha, un barco, un helicóptero, como, ¿qué más querés que hiciera por vos, ¿no? Y a veces es eso, a veces en realidad ya están ahí las herramientas, ya están ahí las personas, ya están ahí las respuestas y simplemente tenemos que abrirnos a aceptarlas, a permitir que nos acompañen, que nos guíen. Entonces, siempre en este viaje del héroe aparece ese arquetipo del sabio o el maestro que nos ofrece su ayuda. Y en términos más así, llevándolo a lo junguiano, Krishna parece como la imagen del ser, como la representación del ser. No es solamente la maestría de alguien de afuera, sino la maestría interior, es la totalidad psíquica. ¿Sí? Que nos orienta hacia la integración. Son todas esas respuestas, todas esas verdades, toda esa sabiduría que ya existe dentro de cada uno de nosotros. Entonces, lo podemos encontrar tanto dentro como afuera y no nos olvidemos que principios herméticos, como es adentro, es afuera. ¿Sí? Entonces, mi contexto, a medida que yo vaya trabajando esa maestría interior, mi contexto también se va a volver un contexto donde encuentre más maestros y encuentre más apoyo y encuentre más respuestas. Como es un reflejo siempre. Siempre nos estamos reflejando los unos con los otros. Eh, entonces recibimos como esas enseñanzas que nos van ayudando a enfrentar las pruebas del camino. Y acá viene un tema importante en el Gita, que es el tema de el propósito, el Dharma, ¿sí? Es una de las enseñanzas más fundamentales y hay una parte del Gita donde Krishna le dice a Arjuna que es mejor hacer tu propio Dharma, aunque te equivoques, aunque sea imperfecto, que no hacerlo o seguir el Dharma de otra persona perfectamente, ¿sí? Seguir el Dharma de otra persona a la perfección, lo que se espera, ¿no? De uno, sin que sea tu propio camino, no es tan bueno como hacer tu propio camino y equivocarte las veces que sea necesario. Esto me gusta mucho, si lo pensamos como en el camino espiritual. Entonces, no sé, quizás nuestro Dharma hoy es tener una conversación honesta con alguien que amamos, aunque nos dé miedo, o hacer cambios de hábitos en nuestro cuerpo para poder sostener lo que realmente sentimos que necesitamos, aunque nos cueste. No tiene que ser algo grandioso, no tiene que ser siempre algo absolutamente trascendental, sino algo bien auténtico. Las cosas grandiosas y trascendentales están hechas de pequeños pasitos, de pequeñas victorias cotidianas, que tienen mucho que ver con también permitirnos ser vulnerables. Eh, entonces, un poco también conectándolo con la pregunta anterior,
quizás una pregunta interesante para hacernos es, bueno, ¿qué es actuar en coherencia con nuestro propio Dharma, aunque sea imperfecto en este momento, ¿no? ¿Qué pasos podemos dar con eso? Quizás sea lo mismo que ya escribimos, quizás aparezca algo distinto, pero es una buena pregunta guía. Cuando me saco la idea de que tiene que dar resultados, de que tiene que ser perfecto, eh, ¿qué es lo más coherente que puedo hacer en esta situación? Y sobre todo pensar también en como en esa entrega y en ese dejarnos sostener por la vida. Vuelvo a esto de hay algo más grande, hay un propósito, hay un sentido que nos trasciende, que hoy no podemos ver, pero que está. Y mientras más grande la entrega, y esto es algo medio contraintuitivo, es una enseñanza de mi propia vida que yo atravesé como en los últimos 6 meses, mientras más grande la entrega, es decir, mientras más profundo el amor que siento, el desapego es más fácil. Y suena contraintuitivo porque parece que mientras más amo, que mientras más me entrego, en realidad más me va a costar desapegarme. Pero es al revés. Mientras más grande y más profundo el amor por lo que estoy haciendo, es más fácil el desapego del resultado porque voy a tener la paz de que yo hice lo que tenía que hacer. Y me voy a llevar de ese proceso un montón de riqueza y un montón de aprendizaje. Entonces el desapego del resultado se vuelve más simple. El desapego es mucho más difícil cuando la entrega no está, porque entonces hay expectativa. ¿Sí? De alguna forma podríamos decir que lo contrario a la entrega y al amor verdadero es la expectativa. Y cuando hablo de desapego no hablo de desinterés, ni hablo de, ¿no? Hablo de simplemente como esa confianza, esa devoción por el camino en sí mismo, más que por el punto de llegada. Eh, Me gusta mucho vivir la vida así, es intenso. Quizás no siempre estamos listos para vivir la vida con la intensidad a la que nos invita esto. Pero cuando estamos, wow, la expansión es cuántica, es exponencial. Vivimos cosas y atraemos cosas en nuestra vida que desde un punto de vista lineal, de tiempo lineal, parecerían imposibles. Ahí empieza esto de, bueno, ¿qué es lo que estoy manifestando? ¿Qué es lo que estoy atrayendo? ¿Qué es lo que estoy generando, ¿no? Para poder dar esos saltos cuánticos, que está como muy, muy marketinero esto, pero para poder dar esos saltos cuánticos necesito un nivel de devoción y un nivel de confianza en que eso es posible. Si estoy haciendo todo muy medido y muy desde un pensamiento lineal racional, mis resultados van a ser lineales racionales. Y ahí viene esto de que entonces para conseguir algo grande necesito mucho tiempo, mucho esfuerzo. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Sí, qué bueno. Entonces les voy a invitar a hacer... ¡Qué hermoso! Corazoncito. Em, Entonces, les invito a hacer como un pequeñito mapa del Dharma cotidiano, ¿sí? Para bajar un poco más esto al cotidiano. Entonces, en un papel hacemos un círculo y lo dividimos en 3 secciones, en 3 partes. Una de las secciones va a ser lo que me da energía, lo que me nutre. Otra de las secciones va a ser lo que me quita energía. Y otra de las secciones va a ser lo que me conecta con mi ser, con algo más grande, con la vida. Y les invito a que escriban palabras sueltas dentro de cada una de esas secciones. 3 cositas, por ejemplo, 3 cositas para cada sección. 3 cosas que me dan energía, 3 cosas que me quitan energía, 3 cosas que me conectan con mi propósito, con mi dharma, con algo más grande, que algo que me trasciende.
Y la idea de armar este pequeño mapita es tener un poco más de claridad a la hora de buscar los pequeños ajustes, como les decía antes, ¿no? Que las cosas grandes están hechas de muchos pasitos pequeños. Entonces, la idea de este mapa es que después de clase, si quieren, lo puedan usar como guía para la reflexión de, ok, ¿cuáles son los pequeños ajustes que puedo hacer para vivir más en coherencia con mi Dharma, para vivir más en coherencia con aquello que me conecta con algo más grande, con algo que me trasciende, con algo que me hace sentir vibrando en mi propósito? No lo respondo, no es necesario que lo respondan ahora porque esa reflexión es linda que se tomen un ratito, ¿no? Como para explayarse. Pero quería que les quedara el mapita de, ok, acá tengo cosas que me dan energía y cosas que me la quitan y acá tengo un propósito, tengo cosas que me conectan con algo más grande. ¿Cómo puedo ajustar en pequeños actos del cotidiano para poder vibrar más cerca de mi Dharma? Si lo pensamos en relación al viaje del héroe, acá es donde el héroe acepta la misión y elige tomar su propio camino aunque sea desafiante. Entonces, eso de hacer los pequeños ajustes y empezar a dar esos pasos, es como, bueno, emprender el camino. Si lo conectamos, por ejemplo, con los arquetipos junguianos, es donde aparece el arquetipo del guerrero, de la guerrera, ¿sí? Que es aquel que actúa en coherencia con un propósito más grande. El Dharma, de alguna forma, es la brújula que guía a nuestra heroína, a nuestro héroe, hacia la individuación, el camino a ser quien realmente somos, que es quizás lo más importante que tenemos para hacer en esta vida y seguramente lo más difícil que tenemos para hacer en esta vida, es ese encuentro con quiénes somos verdaderamente y animarnos y validarnos en nuestros deseos, en nuestras curiosidades, como también podemos ver cada experiencia y cada persona que se presenta en nuestra vida y que nos mueve, porque hay personas de nuestra vida que igual no nos mueven y todo bien, están ahí, son parte, pero hay personas que se presentan en nuestra vida y que nos mueven, que ocupan un lugar en nuestra conciencia. Ok, me animo a experimentar esa conexión, eso que esta persona me está proponiendo, como da igual el resultado. Ese es el camino del héroe, ese es el camino de la heroína. Entonces, salimos, vamos al campo de batalla, vamos a encontrarnos con nuestro Dharma. Algo importante de decir es que el Bhagavad Gita no nos propone ni nos promete que la vida va a ser fácil, que no va a haber dolor, sino que lo que nos ofrece es esta brújula interna de cómo volver al centro cuando nos encontramos confundidas, perdidos, cuando estamos así como en esa nebulosa. Y la idea de estos ejercicios que yo les estoy trayendo es justamente darles estructura y propósito. Este es un ejercicio que cuando me puse a preparar esta clase agarré cositas que también voy a estar usando en la mentoría, pensando como, bueno, que esto sea práctico, que se puedan llevar algo, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo más práctico que podemos tener y que podemos hacer con respecto a las cosas que nos mueven y lo que queremos alcanzar? Es tener métodos, tener maneras, como decir, ok, voy a acomodar este ruido mental, porque mientras estamos en el ruido mental es muy difícil salir del estado de congelamiento. Y es el rechazo a la llamada, es como me quedo haciendo lo mismo que ya estoy haciendo porque me abruma el pensar en hacer otra cosa porque no sé cómo. Entonces, pensemos que volver al centro no significa tener todas las respuestas, como les decía antes, sino cultivar la confianza de que paso a paso podemos ir encontrando nuestro camino. Y ahí nos va a ir guiando el corazón y va a ir viniendo más y más claridad. Como sea, como Arjuna, eh, si tenemos un poco de estructura, vamos a ir encontrando los momentos y las formas de decir, ok, avanzo, confío, voy. Entonces, les quiero compartir una cosita más de Richard Freeman, que me gusta mucho también, y que es como un poco el cierre que le da a este capítulo que habla sobre el Bhagavad Gita. Y dice así, podríamos preguntarnos en qué consiste este sendero sin forma del bhakti o el amor. Recordemos el bhakti y la devoción. Al percatarse de que el bhakti posee un gran valor, la mente lo quiere atrapar, empaquetar, hasta venderlo. El ejemplo
Se cayó, no sé qué pasó, pero estoy. ¿Estamos? Sí. Súper, lo siento. Creo que internet ahí. Bueno, va de nuevo. Entonces, última parte del libro, en realidad no es la última parte del libro, sino que es el cierre que Richard Freeman le da a este capítulo sobre el Bhagavad Gita en el espejo del yoga. Dice, podríamos preguntar en qué consiste este sendero sin forma del bhakti o del amor. Al percatarse de que el bhakti posee un gran valor, la mente lo quiere atrapar, empaquetar, hasta venderlo. El ejemplo más claro de lo que la mente hace mejor es reducir al amado a una imagen del amado. Esto es exactamente lo que Arjuna quería decir, reducir la forma universal de Krishna a una única forma. Pero Krishna crea una infinidad de formas divinas. Al reducir al amado a una sola forma, nos convertimos en idólatras. En este proceso se extingue la corriente central del puro amor fluido y nos quedamos con las reflexiones opacas de la esencia del amor o el bhakti. El bhakti se puede degradar fácilmente hasta volverse una idolatría o un fundamentalismo religioso exclusivo que produce una suerte de desdén suprimido o un odio constante para todos, salvo el amado, o mejor dicho, una imagen del amado. Hago una pausa acá. Está esto de lo que creo que está bien, ¿no? Lo que veo del otro como una proyección de mis propias expectativas o lo que yo creo que tiene que ser, no sé, quiero dar clases de yoga y quiero vivir del yoga. Como yo creo que tiene que ser es de esta manera y entonces me cierro muchas veces a todas las posibilidades de lo que eso puede ser o de cómo eso se puede ver. Y esto nos lo podemos llevar, él habla del amado como en el vínculo también con otra persona. ¿Cuánto veo realmente a la otra persona y cuánto lo que estoy viendo es una proyección mía sobre el otro? Y cuánto esa proyección mía puede ser como que oscila, ¿no? Entre idealización, que es el camino perfecto a la desilusión, entonces solo veo tipo cosas maravillosas, o por otro lado, cuando hay conflicto, solo veo todo lo malo, y entonces veo al otro como una proyección de todas mis heridas, y entonces empiezo a interpretar todo con ese cristal, ¿no? Y eso de alguna manera me aleja de mi verdad. El otro no soy yo, el otro es un reflejo de lo que me está pasando internamente. Entonces, dice, Krishna no es solamente un gran ego que ganó el juego egocéntrico en el que participan todos los seres. Krishna no tiene un ser en el centro de su corazón. Esta ausencia de ser en el ser supremo es irónica, pero es precisamente lo que posibilita todas las conexiones en la gran red de todos los seres. Me tengo que sacar del centro, básicamente. Como hay algo del bhakti, de esta devoción, de esta entrega, que me vuelvo mi propósito. Ya no importa la forma, me vuelvo mi propósito. Dejo que ese amor me guíe. Dejo que el amor sea como si fuera una linterna que tengo en el medio del pecho y entonces a todo lo veo a través de la luz del amor. ¿Sí? La enseñanza final que Krishna ofrece a Arjuna es: abandona todos los dharmas en todas sus formas y simplemente ven a mí. Ampárate en mí. Te liberaré de todos los males. Deja tu preocupación. Es decir, deja los dharmas estar, suéltalos. Como sabemos, dharma tiene muchos significados. Visto desde una perspectiva se considera el deber ser y las formulaciones religiosas, pero los dharmas no representan solamente el camino correcto, también reúnen los factores mentales y los elementos que crean y estructuran tu experiencia inmediata. Abandónalos, déjalos ir. Esto es interesante y me recuerda mucho a mi maestro de la India diciendo learn the technique, forget the technique. Aprende la técnica para olvidarte de la técnica. Encontrá tu Dharma para después olvidarte de tu Dharma. Es el punto de entrega y de confianza en la vida se vuelve tal que ya no importa el camino y la llegada, me vuelvo el camino, me vuelvo el Dharma. Entonces ya no es algo que está fuera de mí, ¿no? Cuando me entrego a eso, me transformo en eso. Y en ese transformarme en eso encuentro muchísima liberación, porque ya no hay algo que pueda salir mal. Estoy simplemente caminando el camino, voy haciendo el camino a medida que lo voy caminando. Em, Simplemente ven a mí. Asume que el corazón está abierto y por ende que el amado está muy accesible. La enseñanza del Bhagavad Gita no es una fórmula o una técnica. Nos enseña que el amor propicia el refinamiento de una multiplicidad de técnicas y prácticas, que así como el mandala de Prakriti se repliegan mutuamente y se transforman para crear la experiencia indescriptible e inefable del momento presente.
Nos enseña quiénes somos. El Bhagavad Gita es una herramienta fantástica que fue creada para el uso activo y no para admirar sobre un pedestal. Es un texto para leer y releer, con el que podemos entrar en conflicto, podemos digerir y podemos luego soltar. Y al principio del capítulo dice, y para mí se relaciona mucho con esto, me inclino ante el Madhava, la dicha suprema, cuya gracia hace que el tullido pueda cruzar las montañas y que el mundo hable con elocuencia. Entonces, el Bhagavad Gita es, de alguna manera, una invitación y un recuerdo, sobre todo cuando lo leemos de principio a fin, que no es un libro para leer de principio a fin como una novela, sino como para ir integrando pedacitos y reflexionarlos y procesarlos, a que nos lo llevemos a nuestra vida, al cotidiano, y que podamos reconocer que es a través de aceptar el llamado del héroe, a través de atravesar el campo de batalla, que se van a ir revelando las cosas. Que no podemos quedarnos paradas, parados, esperando toda la claridad y todas las herramientas a la hora de actuar. Es esto como que se les dice a las personas que quieren tener hijos, que es como, bueno, no existe el momento perfecto, nadie está preparado para tener hijos. Bueno, nadie está preparado para vivir. Nadie sabe exactamente cómo ser un humano encarnado en esta tierra, nadie sabe perfectamente cómo alcanzar sus sueños. Es a través del camino, es a través de atravesar esas dudas que van surgiendo las respuestas y que nuevos caminos se van abriendo. Y quizás emprendemos algo con una idea en mente, pero en realidad atravesando ese camino nos vamos dando cuenta que esa primera chispa era solamente la motivación para empezar y que en realidad no íbamos hacia ahí, íbamos hacia allá, pero solo en el camino nos vamos a dar cuenta dónde estaba el propósito y cuál era la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, les propongo que este mapita y estas respuestas que fueron escribiendo y estas pequeñas técnicas o estos ejercicios que fuimos desarrollando, los puedan usar, si les resuenan, por supuesto, como formas de enfrentarse a esos kurukshetras, esas batallas interiores, y que también nos reconozcamos entre nosotros en esta comunidad, pero también en todas las comunidades de las que formen parte, como maestros y maestras del camino, ¿sí? Que podamos abrir los ojos para ver que igual si estoy perdido puedo pedir ayuda también, puedo invocar a Krishna, puedo invocar a Dios, puedo invocar al ser supremo que vive dentro de mí. Tengo ganas de cerrar preguntándoles, ¿cómo están? ¿Qué ondis? Si alguien tiene ganas de compartir, me encantaría escuchar. Y si hay alguna pregunta, estoy también para que podamos charlarlas. Me tiré un monólogo de 1 hora. Hola, ¿cómo va? Hola, hola. Muy bien. Justo hoy tuve la videollamada con Angie, que nos está faltando ahí para dar ese paso, ¿no? Estuvimos hablando encima, ya no hablamos al final de la conversación del camino del héroe, bueno, medio así por ahí. ¡Loco! ¡Ah, qué bueno! Las cuestiones, y todos bueno, no hablamos de los arquetipos, que hay que hacerlo con la vida, de animarse a hacer cosas sencillas también. Justamente ahora escribir, no sentir suficiente contenido para. Me perdí el final que tuve que atender acá a un muchacho, pero bueno, después lo voy a ver grabado. No, qué hermoso. Sí. ¿Y Eh, sentís bueno, que ahí. vino alguna respuesta? ¿Vino algún pasito, algo de claridad que quieras compartir? Yo te voy a decir, nada, está re bueno, anoté un montón de cosas. Qué bueno, Juanpi. Creo que hay que empezar. Empezar, que era algo también, ya teníamos algo, que ahí es por ahí, lo que sale por esencia, por ahí. Y eso, y aceptar esta vulnerabilidad y que uno es así. Totalmente. Perfectísimo, imperfectísimo. Ahí va.
Y sí, es en ese campo de batalla donde van apareciendo las cosas. Entonces, ya dar el paso, animarnos, empezar, atrevernos también a esas pequeñas vulnerabilidades, ¿no? A atrevernos a equivocarnos, a conocer que nuestras equivocaciones no nos hacen imperfectos, nos hacen personas que están haciendo cosas. El otro día subí una historia con una foto que me di cuenta que tenía un tremendo moretón y una quemadura, y puse a las personas que hacen cosas que pasan cosas, ¿no? Es como las Sí, personas que hacen cosas se equivocan. Las personas que practican parada de mano se caen, las personas que aprenden a andar en moto se queman. Es como, sí, es parte, está bien, está bien sí, totalmente. Eso, animarse. animarse, ser un poco más compasivos, ¿no? Con nosotros mismos. Sí, eso, el principio de emociones, ¿por qué tengo esa emoción tan baja y tan densa? Solo eso. Gracias, Juanpi, por compartir. Amo, muchas gracias. 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 ¿Alguien más? ¿Algo más? Acá Gigi, ¿se Sí, mi escucha? amor. Yo también, la verdad que justo me agarraste ahí. Perfecto, justo hace, no sé, como en la que estaba, que también estaba como en este proceso y, y cómo lo venía procrastinando por los propios miedos o de sentirme de la clase y hermosa, porque también es eso, como dar el espacio a simplemente decir, bueno, voy a probar y voy a dar lo mejor de mí porque me encanta y amo y listo. Sí. Bueno, corto acá porque ya me emocioné. Linda, mi amor, gracias, gracias por compartirte con nosotros. Mira Qué todos los linda corazoncitos tus que te estamos lágrimas. mandando. Qué linda. Amor, qué lindo esto también, ¿no? Como el yoga de la vida, armar comunidad, acompañarnos, reflejarnos. Y qué fuerte, porque real que yo esta clase la preparé hoy, como con una inspiración de hoy, y pienso, creo mucho en esto, ¿no? De que en realidad, como estamos vibrando, hay cosas que son colectivas, que las estamos vibrando todos juntos y las estamos atravesando todos juntos. Entonces, qué hermoso, qué lindo y también ofrecer y como mi apoyo, mi confianza, mi amor para lo que necesiten en ese camino. Gracias. Ahora que puedo hablar un poquito más, los amo. Los amo. Te amamos, hermosa. Mili, yo también quería compartir. Bueno, Gigi, que te amamos todos. Te extrañamos. Y nada, que agradecerte la clase porque me ha parecido súper inspiradora. O sea, yo también siento, o sea, yo he sentido que estaba preparada para mí, supongo que para todos, pero es como que sí que has canalizado ahí, ¿no? Todo lo que hoy nos hacía falta. Y como que me quedo con varias cosas. La última que me venía era como la confianza en el camino y en que ya está todo dado, o sea, que simplemente por estar vivos ya estamos caminando y que muchas veces nos intentamos enfocar en esas metas y en llegar a esa meta y no volver a recordar, y lo digo para todos, pero porque lo estoy diciendo para mí, que ya está, ¿no? Como que el llegar a esa meta, en realidad lo que importa es cómo estoy llegando y cómo vivo este proceso de llegar a, y cómo confiar, ¿no? Confiar en eso y conectar con con esa seguridad, con esa profundidad que nos guía y era allí. Y luego también como escuchando a Pablo, a Juan Pablo, a Juan, y a Gigi, también es como que yo me siento también muy en esa, ¿no? Como, como muchas veces no sintiéndome capaz de hacer cosas o no siendo suficiente. Entonces, de pronto, escribiendo las preguntas que has dicho, me he dado cuenta de dos patrones que ha sido como, wow, qué loco, porque yo soy una eterna aprendiz y me paso la vida estudiando, ¿no? Y yo siempre he sido como, no, es que me encanta aprender, pero no, o sea, ahora me acabo de dar cuenta de que en realidad es, o puede ser,
sentir que no soy suficiente y que siempre tengo que aprender más. Mm, Y casualmente esto a mi madre también, mi madre lleva toda la vida estudiando. Entonces ha sido como, wow, como gracias por traer estas preguntas porque creo que me he dado cuenta de algo que no me he dado cuenta hasta ahora. wow, qué potente, qué hermoso. Gracias, Clary. Em, y qué bueno darnos cuenta de esas cosas porque también las podemos resignificar. Como yo creo que en el momento en el que nos damos cuenta de esos patrones, tenemos la posibilidad como de hackearlos o de contarnos otra historia. Entonces, si me doy cuenta que tengo ese patrón, quizás me puedo contar la historia de compartir lo que sé es otra manera de aprender, ¿no? Entonces me salgo de la idea de que lo tengo que saber todo para aprender o para transmitirlo, como me quedo con esa humildad de que igual obvio que voy a seguir aprendiendo y que puedo aprender a través de compartirme con los demás, ¿no? Como que no necesito ser nada más de lo que soy en el camino de ese compartirme con los demás, por ejemplo, de transmitir y de todo, también voy a aprender, esa también es una gran escuela. Como, porque podemos aprender, estudiar todo lo que querramos, pero solo vamos a saber y solo vamos a aprender realmente a hacer lo que hacemos cuando lo hagamos. Lo pienso mucho como en los médicos, ¿no? Vos puedes estudiar medicina durante 8 años, 10 años, 12 años, pero solo en el momento en el que empezás a ver pacientes, o sea, Gigi me va a decir si tengo razón. Confirmo. Claro, entonces es como la teoría y todos los conocimientos y todos son necesarios, son re necesarios. Ahora, hay algo de la experiencia que no puede ser reemplazado. Tengo que salir a la experiencia y eso también es una gran escuela y quizás la más grande de todas, ¿no? Así que me gusta, yo lo uso conmigo, que es como, bueno, me cuento una historia que me sirva, porque ya tengo este patrón, yo también lo tengo, ¿no? Esto de siempre, tipo, más formaciones, estudiar más, ¿no? Pero listo, me cuento la historia de que enseñar y compartir también es una formación. Y eso como que alimenta esas dos partes de mí. Gracias. A vos, mi Me amor. quedo. Bueno. Cuento, confieso que me lo escribí en grande lo que acabas de decir. ¡Ah, qué lindo! Cartel en la frente todos los días. Hice lo mismo, pero mi letra nunca se entiende. Juro que puse eso, está por ahí. ¿Qué No pusiste, tengo ni Juanpi? ¿Qué idea. dice? Hackear al patrón puse, compartir es una forma de aprender. Me encantó eso que dijiste, qué bueno. Hermoso. Me gusta eso de mentirme porque si no, no arranco, ¿viste? Que hay que mentirse, hay que creerse un poquito, ¿eh? Un poquito creérsela ya, Y para arrancar, para ti. lo podemos considerar mentirnos o también podemos considerar que en realidad nos estamos mintiendo todo el tiempo. O nos estamos contando historias todo el tiempo, ¿no? Porque la palabra mentira igual tiene una connotación negativa. Nos estamos contando historias todo el tiempo. Contémonos una historia que nos sirva. Como, porque igual no hay una verdad final última. No hay una verdad última de que no soy lo suficiente. Tipo, ahí sí es mentira o es una historia que me cuento. Bueno, ¿cómo puedo contar una historia que me sirva? ¿Cómo puedo reacomodar eso de forma que me acompañe y me ayude a llegar a donde quiero llegar? Reprogramarnos un poco, ¿no? No sé si alguien más quiere compartir algo o si estamos para cerrar. ¿Estamos? Bueno, qué hermoso. Muchísimas gracias por estar presentes en cuerpito, corazón, pensamiento. Qué lindo volver a verles, me hace muy feliz. Y nada, les mando mucho amor. Ojalá que quienes no pudieron estar vean la clasecita grabada. Yo creo que, espero que sí, les voy a poner después un mensajito en el grupo. Y nos vemos semana que viene con otra clase. Vamos a ver más yoga moderno y entender un poco qué pasó en el yoga después de la tradición, como yoga moderno para adelante. Entonces ya cerramos la parte filosófica y vamos a ver un poquito de contexto desde más o menos Vivekananda hasta Soma Yoga. Así, brum, ¿qué fue pasando? Nos vemos la semana que viene. Les mando mucho amor. ¡Mua! Chao, hermano. Nos vemos. Nos Qué vemos. lindo verles. Nos vemos. Gracias.